buena muestra. Para nosotros es muy complicado realizar una buena calibración o un modelo pues, que se asemeje un poco a la realidad, ¿no? Entonces voy a compartirles esta experiencia. eh, Espero que sea de gusto agrado y les pueda servir, ¿no? Para los que se están enfocando en este tema de modelamiento, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, bueno, me hizo la presentación José. Aquí les comparto mi correo para cualquier duda o consulta. Entonces, vamos a comenzar. Con lo primero que quiero empezar es sobre la hidrodinámica de los ríos de lecho móvil. No sé si por ahí alguien ya tiene experiencia en temas de modelamiento, en hidráulica, pero habrá escuchado sobre los modelamientos de lecho fijo y modelamiento de lecho móvil. ¿Cuál es la diferencia en sí? Bueno, la diferencia en sí es que cuando se habla de un lecho fijo, nos estamos refiriendo a un canal, a un cauce tal vez revestido o que las propiedades del fondo sea rocoso, que en el transcurso del tiempo no varían. Normalmente, pues, esta tiene, pues, sus características en los modelos hidrodinámicos, ¿no? Pero cuando ya pasamos a ver el tema de modelamiento de transporte de sedimentos, trabajamos ya con la perspectiva de de un río, perdón, de lecho móvil, en el cual, pues, eh, el fondo del cauce varía en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es la hidrodinámica relacionada a estos ríos de lecho móvil? Pues prácticamente es el estudio del flujo del agua donde el fondo del cauce puede moverse y cambiar de forma debido al transporte de sedimentos, ¿no? Una de las variables más representativas de estos ríos es la velocidad. Como pueden ver aquí la velocidad está discretizada de forma vectorial, en el cual la velocidad U es prácticamente la velocidad principal y tiene una representación con dirección longitudinal al río, ¿no? Pero a diferencia de las velocidades V y W, también llamadas como velocidades secundarias, se representan con direcciones transversales del cauce del río y de forma vertical, ¿no? Entonces, aparte de esta variable que es representativa en el río, también contamos con otras variables como el tirante, que prácticamente el tirante es la profundidad del río, también la pendiente hidráulica, que también es muy importante conocerla. Con relacionado a esto, pues en los trabajos de modelamiento, normalmente nosotros sacamos utilizamos o empleamos la pendiente del agua superficial, la parte superficial, como también la pendiente del fondo del cauce. También otra de las variables importantes, que tal vez no le he colocado acá, es sobre el esfuerzo cortante. Y el esfuerzo cortante en sí es como una fuerza de fricción, ¿no? Es una fuerza de fricción en el cual el agua ejerce en el fondo, ¿no? Entonces hay un nombre que se le llama esfuerzo cortante crítico, que cuando estos valores están relacionados a la pendiente, la viscosidad, la velocidad, cuando pasa este crítico o este umbral, empieza a ocurrir la erosión en el cauce del río, ¿no? Entonces son variables hidráulicas que tal vez es un poco engorroso entenderlo ahora, pero nos quedamos con el hecho de que las velocidades que son más importantes, pues varía según la geomorfología de este río, ¿no? También algo muy importante es que esto también puede estar relacionado por la curvatura local. No sé si pueden ver aquí en esta animación, esta es una figura de una guía metodológica que se realizó cuando estuve trabajando en el CITAUTEC, ¿no? Más adelante les voy a comentar un poco más sobre esto, ¿no? Y aparte, como se dan cuenta, que está relacionada con la curvatura, la forma meándrica del río, por así decirlo, también está relacionada con con la forma del fondo, o algunas, no sé si de repente alguno de ustedes habrá viajado a la selva, habrá ido por lancha, por bote. Hay otros que son muy pequeñitos, que es el peque-peque, y no sé si habrán visto como unos troncos salidos que sumergen y flotan de forma vertical, ¿no? Y uno dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo es esto, no? Bueno,
A veces estos troncos o palizadas pues están incrustadas en el fondo del cauce y se les conoce como kimuras, ¿no? Que son prácticamente palos incrustados en el fondo del río. Y como les digo, esto y otros tipos de parámetros, otros tipos de materiales pueden variar, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Una representación gráfica de lo que comentamos de las velocidades se presenta aquí, en esta figura, ¿no? Acá podemos ver una sección transversal del río. Si se dan cuenta, esta forma, pues, es representativa para una zona curva, para la margen izquierda. Siempre cuando nosotros queremos ver las márgenes del río y cuando queremos hacer trabajos o procesamientos en diversos programas para modelar, siempre la margen izquierda siempre empezamos a dibujar nuestra sección transversal hacia la margen izquierda, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Cómo la velocidad principal sería que tiene estos diferentes colores y las flechitas, como pueden ver aquí, pues sería relacionada a las velocidades secundarias, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí un poco sobre cómo se ve a nivel planimétrico estos ríos de lecho móvil, que normalmente pues tienen una forma serpenteante, ¿no? Y estos son conocidos como los ríos meándricos, ¿no? Entonces, estas características mayormente lo tienen los ríos amazónicos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los ríos amazónicos, que son los que tienen estas características. No solamente estos, yo hace poco también hice un trabajo en el río de Tumbes y este río es prácticamente, se encuentra en la zona tropical y también tiene esta peculiaridad, ¿no? Que tiene zonas transectas que son meándricas, otras que son un poco más rectas y el lecho del fondo también cambia, varía bastante. Hay zonas que es muy arenosa, un poco de grava fina, etcétera, ¿no? Entonces, ya vamos a enfocarnos un poco sobre lo que son los ríos amazónicos y bueno, como ustedes sabrán, ¿no? Los ríos amazónicos, ¿no? Amazonas, Ucayali, Guayaga, el Marañón. Marañón está, bueno, en algunos mapas está representado como el Marañón Alto y Marañón Bajo, ¿no? El Marañón Alto es un poco hacia arriba o aguas arriba antes de la confluencia con el río Guayaga, ¿no? Y hacia abajo lo catalogan como Marañón Bajo, ¿no? Pero bueno, algunos lo dicen, no, es Marañón desde sus inicios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Que es una red hídrica más extensa y caudalosa del planeta, ¿no? Estos ríos se caracterizan por sus altos caudales. Normalmente, pues, los caudales, si bien recuerdo cuando realizábamos trabajo en campo, pues, en épocas de lluvia, el Guayaga podía llegar a 5.000, 6.000 metros cúbicos por segundo, mientras que el Ucayali y el Marañón podían llegar hasta 18.000 a 20.000, ¿no? El Amazonas mucho más, hasta 30.000. ¿No? Entonces esto ya depende de las temporadas, ¿no? Temporada vaciante, creciente, ¿no? O temporada seca, ¿no? Entonces, aparte de esto, estos ríos, pues, a nivel, pues, planimétrico, pues, tienen bastante extensión de una planicie de inundación, ¿no? Su dinámica fluvial es muy compleja, como le decía, ¿no? Sobre los meandros. También hay otro tipo de ríos, ¿no? Que son de multicanales, canabranchi, ¿no? Que se les conoce, ¿no? Tiene, pues, muchas confluencias cuando dos ríos se unen. En este caso, también hay zonas que son bifurcadas cuando un río se separa, como el río Ucayali, que se separa con el canal de Puinahua, ¿no? Esto está muy cerca a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, ¿no? También hay islas, que esto es representativo para los ríos multicanales, hay islas que se generan, bueno, y áreas de anegamiento, bueno, que prácticamente están relacionadas a estas áreas que se inundan según las temporadas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos pues que aparte este ecosistema, ¿no? Regula el ciclo hidrológico global, ¿no? Almacena y transporta grandes volúmenes de sedimentos y nutrientes, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aún así, también hay otros tipos de ríos, como les comentaba, el río Tumbes. Cuando nosotros ya vemos de que tiene un lecho arenoso, nosotros podemos decir, mira, este va a ser un lecho móvil, ¿no? Entonces, igual, puede transportar sedimentos, nutrientes y también contaminantes. También se ha visto que puede transportar contaminantes y esto también está relacionado con la granulometría o el tamaño de las partículas de sedimentos también, ¿no? Y sus propiedades físico-químicas, ¿no?
En este caso, bueno, diversos estudios, como ven acá, ¿no? Kennedy, Engelund, ¿no? Yue, pues han observado, ¿no? En sus investigaciones las diferentes formas del lecho del río, ¿no? Que no es plano, ¿no? Sino que tiene unas irregularidades y son periódicas. Según las temporadas, pueden ser mayores, pueden ser menores y pueden ser, pues, heterogéneas, ¿no? Y pues en este caso se les conoce pues como dunas y los que son más pequeños como rizos, barras, ¿no? Entonces, esto de aquí también influye en el arrastre, en el transporte y la deposición de los sedimentos en estos tipos de cauces, ¿no? De río, ¿no? Bueno, aquí adjunté una fotografía de cuando fuimos a una temporada a hacer mediciones. Justo aquí también en el webinar tengo a mis colegas, que trabajé con ellas en el CITA y hicimos estas mediciones con un multibeam, ¿no? Eh, y pues nos da como resultado pues un mapeo en 3D del lecho del río, ¿no? Y como pueden ver acá son pequeñas ondulaciones, ¿no? Que se les conoce como dunas, ¿no? Por otro lado, aquí fue una toma de dron, vuelo de dron, en el cual se puede observar, ¿no? Justo en esta zona donde ya el tirante era menor, se podía observar, ¿no? Estas ondulaciones o estas dunas que se presentan en este río, ¿no? Y aquí un poco sobre cómo se transporta también, ¿no? Esto más adelante también lo voy a explicar, ¿no? Cómo es que se diferencian el tamaño de los sedimentos y cómo estos también influyen en el transporte, ¿no? Y como les seguía contando, ¿no? Sobre el tema del fondo del río, se puede clasificar según su tamaño, ¿no? Y como pueden ver aquí, en esta figura, pueden ver de que en el fondo del río pueden ocurrir estos tipos de configuraciones, en el cual pueden ver dunas, como ya les decía, son estas ondulaciones, y los más pequeños se les conoce como rizo. Y los que se encuentran, pues, como que un poco más estable durante el tiempo serían las barras, ¿no? Las antidunas están más relacionadas con, pues, pequeños cauces, tal vez. Esto no ocurre en los ríos amazónicos, pero tal vez en riachuelos pequeños cauces que tienen bajo tirante pero altas velocidades, ¿no? Entonces las dunas como que tienen otra configuración, es como que tienen otra dirección, no hacia la dirección del flujo, ¿no? Pero yo quiero abarcarme más en estos tres, ¿no? En el cual primero se tiene, pues, en un río, la parte de la barra, que tiene una mayor estabilidad durante grandes periodos de tiempo. Después vienen las dunas. Estas dunas pueden tener diferentes dimensiones. Si bien recuerdo, creo que se han encontrado dunas que tienen una longitud de 50 metros, creo que en los ríos amazónicos, hay otros que tienen un poco menos, y esto va a estar relacionado a los caudales, a las temporadas, ¿no? Y encima de estas dunas, también hay otras pequeñas dunas que se les conoce como rizos, que son más fluctuantes, son más pequeñas y pueden estar encima de estas, ¿no? Entonces, son estas configuraciones que tiene el fondo del río, ¿no? Y algo que también les quería comentar es que en todo es a nivel pues vertical de nuestro cauce del río, aparte de tener estas formas de fondo del río, nosotros también se puede evaluar y se puede muestrear los sedimentos, cómo se transportan de forma superficial. Y en este caso, pues esto nosotros, bueno, esta figura los extraje de la guía metodológica del CITA, en el cual acá lo que nos indica es que hay un sedimento que se le conoce como carga de lavado. Es un sedimento muy fino, es muy fino y mayormente su origen se basa en la erosión a nivel de cuenca. Y aquí estos sedimentos pueden estar desde el rango de arcillas, limos, ¿no? Y no sé si ustedes habrán viajado tal vez a la selva, habrán visto los ríos que son de color marrón, ¿no? Entonces, cuando ven ese color muy marrón, pueden decir de que este río tiene mucha carga de lavado o sedimentos superficiales muy finos, que también puede ser arena fina. Ya, entonces, ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia entre esto y los otros sedimentos que tienen un mayor dimensionamiento. Para eso, a nivel ya de ingeniería, para que se realicen estos estudios, nosotros lo diferenciamos en dos grandes rangos. Los sedimentos suspendidos, que son cohesivos,
pues que tienen un tamaño menor a 62,5 micrómetros, y los sedimentos no cohesivos, que tienen un rango mayor. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? De que los sedimentos cohesivos son estos sedimentos a partir del rango de limos, arcilla, y los sedimentos no cohesivos serían los sedimentos de arenas finas hacia más adelante, ¿no? ¿Por qué cohesivo o no cohesivo? Bueno, los cohesivos ya dependiendo de la composición orgánica que se presenta en el río, eh, pues estos sedimentos, pues, según su carga electroestática y otras configuraciones, pueden formarse flóculos, ¿no? Flóculos son como que pequeñas masitas que se juntan, ¿no? Y después, dependiendo de este peso, se puede depositar, ¿no? Mayormente estos sedimentos de carga de lavado para estudios de línea base o de ingeniería no los tomamos en cuenta. Estos no están relacionados directamente con el diseño de diferentes estructuras o obras hidráulicas porque no tienen una dirección directa con el flujo o la dinámica del flujo. Es como decir, si yo digo, ¿no? En mi estudio tengo un caudal de 30 y después paso a 200, yo voy a decir, ah, ya, como es aumentado el caudal, yo voy a decir de que ha aumentado la carga de lavado. Y no, no tiene esa relación directa con estos parámetros hidráulicos. Entonces, sí se puede modelar, es un poco complicado, pero son parámetros ya de laboratorio que se pueden obtener. Pero como les digo, para temas de línea base, para poder saber dónde se deposita, dónde se erosiona, dónde se transporta, nosotros en el modelo no lo tomamos en cuenta, ¿no? Entonces separamos esto, discretizamos esto de aquí. Pero lo que sí tomamos en cuenta son los segmentos no cohesivos, que tienen mayor tamaño a esto, ¿no? Que serían los de arena fina, media, gruesa, ¿no? Entonces, estos de aquí, pues, se pueden separar de dos grandes grupos, ¿no? Estos sedimentos superficiales que no interactúan con el fondo del río, que pueden ver estos de acá, mayormente los tamaños difieren, ¿no? Los que son de menor tamaño mayormente se encuentran arriba, porque hay mayor velocidad, y también encontramos los segmentos superficiales, segmentos suspendidos, perdón, que interactúan con el fondo, ¿no? Que pueden transportarse de forma de saltación, rodación, etcétera, ¿no? Y esto de aquí es muy aparte en cómo se transporta el sedimento como forma de fondo, ¿no? Entonces tenemos tres formas, ¿no? Uno de los sedimentos suspendidos, que no interactúa con el fondo, el otro es que interactúa con el fondo, y el que se transporta según la forma del fondo, como dunas, ¿no? Que estos son los que se pueden medir, ¿no? Algo que también les quería comentar era sobre las características de estos ríos amazónicos, que es muy importante para nosotros cuando queremos hacer algún tipo de modelamiento, ¿no? Tenemos que conocer qué es lo que nosotros estamos estudiando. Como les decía, ¿no? Uno de los grandes problemas que teníamos nosotros en nuestro equipo de modelamiento era que cuando nos entregaban datos, recibíamos la información y decimos, no, con esto es muy deficiente, no puedo simular con esto, ¿no? Entonces, ¿no? Personalmente yo les recomendaría que puedan ir a campo también, ¿no? Vayan a campo, conozcan dónde se están haciendo las mediciones, vayan a hacer el acompañamiento a los especialistas que hacen este tipo de muestreo, el levantamiento, y conversen, ¿no? Mira, estos son los parámetros que he planificado. Cuando uno va a campo se choca con la realidad. Al final lo que ha planificado, creo que el 50% puede ser modificable, ¿no? Y según como va viendo y va conociendo el lugar, se va haciendo esos pequeños cambios. Entonces, aquí como pueden ver, una de estas características de los ríos amazónicos, en la figura pueden ver según a nivel planimétrico, ¿no? Cómo varía según su geomorfología, ¿no? El A, esta figurita de acá, se les conoce como ríos trenzados, ¿no? Meramente es caracterizado por una red inestable de canales pequeños que se separan y se unen constantemente, ¿no? Debido a la alta carga de sedimentos gruesos. Después tenemos el B, que serían conocidos como ríos multicanal, que se caracterizan por la presencia de islas, ¿no? Que estas normalmente son islas estables o sin vegetación, ¿no? Que dividen el flujo, ¿no? Bueno, características que se pueden observar, esto es en el río Marañón y en el Amazonas. Y los ríos meándricos, pues tienen un canal principal más definido, ¿no? Pero su recorrido sigue un trayecto curvilíneo, ¿no? Y esta característica, pues, lo tiene el río Guayaga y el Ucayali. No, yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuál creen que sea la diferencia, pues, entre el río trenzado
y el río Multicanal. No sé si alguien de repente por ahí se anima a responder según la imagen, ¿no? De la imagen o el conocimiento que tengan. No sé si de repente alguien pudiera animarse, alguien tiene una idea. Un momentito, justo una colega me está pidiendo el link para que ingrese. Ya. Brian, Brian, quizás antes de responder esa pregunta, tenía una duda con respecto al slide anterior. En los sedimentos suspendidos, entiendo de que hay tanto cohesivos y no cohesivos, bueno, depende de un umbral de tamaño. ¿Hay un Ujú. umbral de tamaño para los sedimentos que no están en suspensión? No necesariamente hay un umbral, pero, bueno, particularmente yo no conozco ese umbral, pero nosotros lo separamos en estos dos grandes rangos. ¿Por qué? Porque va a depender bastante de tu velocidad de caída, ¿no? Normalmente cuando nosotros empleamos estos software, aparte de tener pues el solver o las ecuaciones para resolver el flujo y tanto el sedimento que es transportado, también hay un apartado en el cual te indica qué ecuación vas a emplear para determinar su velocidad de caída. Y esto está relacionado con el tamaño de la partícula. Con el tamaño. Entonces, exacto, si el tamaño es mayor, la velocidad de caída va a ser mayor, ¿no? Entonces, también va a depender del flujo. Entonces, decirte a grandes rasgos cuál es ese umbral, no, va a depender, creo, de cada río que vas a hacer el estudio, ¿no? Claro, interesante, interesante porque, bueno, yo que soy meteorólogo, haciendo una analogía, acá tú presentas en esta figura de la derecha, ¿no? Diferentes sedimentos suspendidos en un volumen de fluido, en este caso un cuerpo de agua. Pero en mi caso, o en el caso de los meteorólogos, nosotros vemos un volumen de aire y, claro, no tenemos sedimentos en el aire, pero sí tenemos hidrometeoros en suspensión, ¿no? Y también, dependiendo de su velocidad terminal, que está asociado a su tamaño de la partícula suspendida en el aire, hay una relación, ¿no? Y dependiendo del tamaño, podemos estimar su peso y por lo tanto el tiempo de residencia que puede estar en el aire y el tiempo que, si es más grande, es más pesado, y por lo tanto termina cayendo, ¿no? Lo que conocemos como deposición seca o húmeda. Interesante. Listo, no hay de qué. Bueno, aquí la principal diferencia es que prácticamente estos ríos trenzados como que no se puede diferenciar cuál es el cauce principal. Uno hace una toma de vuelo de dron y de estos pequeños canales, ¿no? Son las que se depositan acá de sedimentos, pero no puedes saber cuál es este cauce principal de todo este tramo, ¿no? Es un poco complicado, mientras que el de multicanal sí. Acá podemos ver pues ya según el ancho, la trayectoria, ¿no? Podemos ver cuál es el cauce principal, ¿no? Entonces es más que todo la principal diferencia, ¿no? Hay otras más, claro, ¿no? Bueno, entonces ya haciendo esta pequeña introducción, ya conociendo pues estos ecosistemas, eh, vamos a entrar al tema del modelamiento numérico, ¿no? Cuando nosotros hablamos, pues, del modelamiento numérico, pues es una herramienta científica que utiliza ecuaciones matemáticas y algoritmos computacionales para representar procesos físicos en un ambiente virtual. Ahora, algo que tienen que tener bastante en claro y algo que también pues se nos enseña a nosotros y lo aprendemos también ya en el campo laboral, es que el modelamiento sea de dispersión de contaminantes, modelamiento hidráulico, meteorológico en sí, cualquier tipo de modelamiento, es una simplificación de la realidad. A veces nosotros cometemos el error de que tenemos todos los datos pues tanto de sedimentos hidráulicos, y queremos cargar nuestro modelo y metemos muchas variables al modelo. Se vuelve muy pesado. Entonces, algo que aprendí, pues siempre es bueno modelar de menos a más, ¿no? Tener menos variables, ¿no? Tener parámetros ya controlados, y si es que hay una buena estabilidad, tenemos buenos resultados, pues empezar a volverlo un poco más complejo, ¿no? Agregar más parámetros, ¿no? Y así un poco ya se va a asemejar a la realidad, ¿no? Pero como les digo, el modelamiento, pues, es una simplificación, ¿no? De la realidad. Entonces, en este caso, vamos a separarlo de dos grandes rangos.
En este caso sería el modelamiento hidrodinámico y el modelamiento morfológico o modelamiento de transporte de sedimentos. En este caso, ¿por qué los separamos? Bueno, uno es continuación de otro. El modelamiento hidrodinámico, pues, se centra en la representación del movimiento del agua en ríos, lagos, ¿no? Mares, puede ser en canales, revestidos, etcétera, ¿no? En el cual, pues, resuelven ecuaciones de conservación de masa o cantidad de movimiento y otros tipos de ecuaciones que también pueden estar relacionados a algún tipo de escala o contaminantes también. También se puede hacer, se puede resolver en estos modelos, ¿no? Y es lo posible es reproducir, ¿no? Y predecir procesos, ¿no? Como la propagación de inundaciones. En esta parte de aquí, en esta figura, se ve uno de mis resultados previos que hice durante mi tesis de la maestría, en el cual estas zonas cómo ingresan a inundar la planicie de inundación, ¿no? Entonces, con un modelo hidrodinámico nosotros vamos a poder capturar esto, ¿no? Ahora, con el modelamiento morfológico o transporte de sedimento, pues esto pues incorpora la dinámica de los sedimentos, ¿no? Y cómo evoluciona el cauce fluvial, ¿no? Más que todo, este modelo pues permite entender cómo el transporte, la deposición, en este caso también la erosión de los materiales modifican la geometría del río, ¿no? Entonces, algo bien peculiar es que si yo quiero realizar, a mí me dicen, no, miren, necesitamos hacer un modelo de transporte de sedimento como línea base para este río, ¿no? Quiero saber, para estas épocas que se vierte, ¿no? O se activa un aliviadero, por un ejemplo, ¿no? Se vierte esta cantidad de caudal, ¿no? De volumen. Yo quiero saber cuánto se transporta de sedimentos. Ok, está bien, te puedo hacer un modelo de transporte de sedimentos, pero creo que esto ya es recomendación técnica, ¿no? Es que primero tienes que tener un modelo hidrodinámico calibrado. Calibrado significa pues un modelo en el cual los datos que has obtenido en campo con tus simulaciones pues tienen una similitud, ¿no? Entonces tú tienes este parámetro, puede ser de repente el tirante, el nivel del agua superficial, ¿no? O puede ser las velocidades, y estos parámetros pues tienen una coincidencia, ¿no? En mi simulación con lo que se ha obtenido en campo. Entonces, ya una vez calibrado mi modelo hidrodinámico, yo recién, a base de ese modelo calibrado, empiezo a configurar mis condiciones para realizar mi modelo de transporte de sedimentos. ¿Por qué no? ¿Por qué hago esto? Porque, ¿qué pasa si es que yo empiezo a hacer un modelo morfológico, un modelo de transporte de sedimentos sin antes calibrar la parte hidrodinámica? Tal vez el parámetro más representativo para calibrar este modelo o para que mis parámetros sean iguales, mayormente es modificar la rugosidad del lecho, ¿no? Y esta rugosidad del lecho está relacionada con el coeficiente Manning. A mayor rugosidad significa que va a haber mayor tirante, ¿no? Entonces, voy a tener un parámetro más que voy a tener que modificar o voy a tener que hacer un análisis de sensibilidad de este parámetro para que coincida con mis datos de campo. Entonces, como que se va a hacer muy complejo. La recomendación es que primero tienes que modelar, tienes que calibrar la parte hidrodinámica. Después ya te lanzas a la parte de transporte de sedimentos. Bueno, algo sobre el esquema del modelamiento numérico, ¿no? En este caso, en esta figura, lo que se muestra es una jerarquía de los modelos de turbulencia, ¿no? Que mayormente es usado por la dinámica de fluidos computacionales, ¿no? O bien conocido como CFD. Como pueden ver acá, esta es una pirámide y como se dan cuenta, desde la base hacia arriba, el costo computacional incrementa tanto como los grados de libertad, degrees of freedom. Estos grados de libertad, bueno, a grandes rasgos, está más relacionado a que qué parámetros en el río es variable. No, bueno, no he puesto una diapositiva exclusivamente, pero es más que todo, pues, ríos en el cual, o canales, en el cual varía el tirante. Si solamente varía el tirante porque es un canal revestido o el fondo es rocoso, tanto el fondo y las márgenes, y solamente cambia el tirante, tiene un grado de libertad. Si en el caso cambia el tirante y aparte la pendiente, entonces tiene 2 grados de libertad. Y así, y cuando cambia ya las márgenes, que normalmente pues ocurre erosiones en las márgenes, ya estamos hablando de 3 grados de libertad, ¿no? O varía el ancho, ¿no? Varía el ancho, el tirante y la pendiente son 3 grados de libertad. Y un 4 grado de libertad ya serían estos ríos muy complejos, que serían pues los ríos
los que son meándricos, perdón, ¿no? Estos ríos que, pues, que son así tipo serpientes y en un cierto tiempo ya cortan este meandro, ¿no? Entonces, a eso se refieren los grados de libertad, ¿no? Entonces, se vuelve más complejo el río a analizar, es mucho más complejo, ¿no? ¿No? Entonces, también, pues, ¿no? Acá podemos ver las flechas, que hay un límite, ¿no? A partir de aquí hacia abajo sí se puede modelar, y a partir de arriba, que es el DNS, no se puede modelar, ¿no? Bueno, ¿qué es el RANS? El RANS se le conoce como Reynolds Average Navier-Stokes, que son prácticamente estas ecuaciones que se emplean para resolver el flujo. ¿Y qué nos dice que es un RANS? Un RANS es, más que todo, el flujo lo promediamos. ¿Qué nos dice eso? Acá tengo un ejemplo de un registro de velocidades del viento. Como pueden ver acá pueden ver de que nosotros tenemos, pues, una velocidad del tiempo. Bueno, también puede ser temperatura o otro tipo de parámetro. Igual tenemos un promedio. Es como decir, una velocidad instantánea va a ser igual al promedio, ¿no? Que sería esta línea recta, más las fluctuaciones o las varianzas que serían estas velocidades. Entonces, velocidad instantánea va a ser igual al promedio, más la velocidad promedio, más las velocidades fluctuantes. En este caso, el nivel de RANS eh, solo trabaja con las velocidades promediadas, ¿no? En este caso, las turbulencias, ¿no? Entonces, nos dice acá, ¿no? Promedia las fluctuaciones turbulentas, ¿no? Y más que todo, steady, ¿no? Está relacionado más que todo a un evento de un caudal constante, ¿no? Mayormente esto nosotros lo empleamos cuando queremos hacer pruebas, o de repente para un canal, ¿no? Un canal que tiene un caudal de diseño, quiero saber hasta dónde soporta el caudal máximo y simulo con este caudal, ¿no? Y vamos viendo cómo reaccionan. Mayormente entre este y el Run and Steady Runs, que la diferencia principal es que es un flujo no permanente, ¿no? Que varía, que normalmente está relacionado, pues, con los ciclos hidrológicos, ¿no? Que es temporada crecida, vaciante. Bueno, la mayor diferencia es que va a depender, ¿no? Del tramo donde uno va a estudiar, ¿no? Esto normalmente, pues, lo hacen como unos modelos de mapeo para saber cómo van mis parámetros, mis variables, o en tramos rectos, ¿no? Mientras que el otro ya tú quieres evaluar un poco más complejo, que está relacionado con el ciclo hidrológico, pues, ¿no? Y esto se emplea bastante, más que todo, en proyectos hidráulicos, ¿no? O en la parte de ingeniería. Y estos dos de acá tienen mayor estabilidad, ¿no? Tienen mayor estabilidad computacional, es mucho más estable, ¿no? Normalmente nosotros con el programa GERRAD vamos a modelar en este rango, ¿no? Después viene otro. Después viene el IRID RANS o LES, ¿no? Que prácticamente, como pueden ver acá en la siguiente diapositiva, eh, ya no me promedia tanto la turbulencia, sino ya toma en cuenta los remolinos o las turbulencias, pero de mayor envergadura, mayor tamaño, ¿no? Como pueden ver acá, este sería el de RANS, la característica de RANS, después la característica del LES, ¿no? Pero hay una parte que es híbrido, que mayormente, ¿qué es lo que realiza en esta categoría? Te trabaja con un modelo RANS en las paredes, en los bordes de las paredes, sea de un cauce, de un canal, pero en el flujo principal te lo modela como un LES, ¿no? El LES es Large Eddy Simulation, ¿no? Que mayormente esto, pues, se emplea tanto en ríos grandes y se usa para hacer modelos en bifurcaciones o en confluencias, y mayormente se realizan modelos 2D y 3D acá, ¿no? Justo hace poco también tenía un colega que hizo una investigación, su tesis también lo presentó en la confluencia del río Marañón y Ucayali, y empleó este tipo de modelo, ¿no? Modelo LENS, que es un poco más complejo. Y después viene el DNS, que prácticamente en este rango ya simularlo es muy complicado, es difícil, mayormente no se realizan estas simulaciones a este nivel. Si es que se hacen, no estoy tanto al tanto, pero creo que lo hacen con simulaciones pequeñas, muy pequeñas, a pequeña escala, y mayormente se resuelve de forma analítica,
¿no? Entonces, como pueden ver, este es un rango que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar acá, ¿no? GetRAS trabaja en esta parte, que son modelos 1D y 2D, ¿no? Ahora, GetRAS, ¿qué es GetRAS, no? Para que de repente algunos no conocen. GetRAS, pues, es un software, pues, es un programa de modelización hidráulica desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y es un programa de software libre, ¿no? En el cual le permite calcular el flujo del agua en ríos, canales naturales y artificiales, ¿no? Como pueden ver acá, este es uno de los resultados que se obtienen cuando uno realiza un modelo 1D hidrodinámico. Y cuando nosotros queremos hacer un modelo 2D, ya prácticamente estamos teniendo en cuenta la llanura y la mancha de inundación. 1D, ¿por qué? Porque aquí prácticamente estamos evaluando un parámetro, ¿no? O un grado de libertad, ¿no? Que es el tirante. En este caso, estamos evaluando 2 grados de libertad, ¿no? O en este caso sería, pues, parámetros de vertical y horizontal, ¿no? También hay un híbrido, 1D, 2D, ¿no? Que también realizan, pues, las configuraciones de forma, necesitas un terreno, un DEN, un DTM, y también empleas estos parámetros, ¿no? Y aparte, GetRAS también te realiza el modelo de transporte de segmentos 1D. 1D, ¿a qué se refiere? De que una sección transversal evalúa cómo varía la sección, ¿no? En este caso, pues, podemos ver en este ejemplo que hacia la margen izquierda empieza a depositarse una parte y en la margen derecha empieza a erosionarse, ¿no? Cómo varía este cauce, ¿no? Y ahí nosotros hacemos esta evaluación, cómo varía el cauce. Pero también realiza modelamiento de 2D de transporte de sedimentos, ¿no? Que en este ejemplo, como se puede ver acá a nivel planimétrico, podemos ver qué áreas o qué zonas hay erosión, que sería de color rojo, y deposición, que sería de color azul, ¿no? Entonces, GetRAS puede trabajar con estos. Y algo importante eh, que también quería comentarles antes de presentarles resultados, voy a avanzar igual esta parte, es, como les decía, ¿no? Algo que sí ha sido dificultoso para nosotros, los modeladores, a veces son esos datos que nos entregan en campo. Entonces, si uno ya conoce, tiene ya los criterios, ¿no? Va a poder saber exclusivamente qué parámetros le va a servir, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento una guía metodológica para el desarrollo de línea base física de los ríos en Andes y Amazonía, ¿no? Del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, Universidad de Ingeniería y Tecnología, ¿no? Entonces, se conoce como los ríos danzantes. Este tiene varios capítulos que ve la parte hidrodinámica, la parte de sedimentos exclusivamente suspendidos, ¿no? Suspendidos, el tema de transporte de sedimentos como forma de fondo, ¿no? Y en esos tres yo me voy a basar, ¿no? Que tiene otro rango. Bueno, y también la parte planimétrica. Acá, pues, lo que les quiero presentar, pues, dentro de esta guía nos muestra cómo realizar un buen estudio o un buen análisis planimétrico y multitemporal de ríos de lecho móvil. ¿Y por qué esto es importante? Yo les comento. Lo que hemos visto bastante en estos ríos que son muy dinámicos, que empiezan a moverse y hay zonas que son meándricas y cuando viene una gran avenida, corta el meandro, lo corta. Entonces tú dices, ah, ya, yo quiero primero, ya yo quiero hacer un modelo y quiero diseñar pues una defensa ribereña, ¿no? Dices, ya está bien, vamos a hacer los estudios, pero tienes que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si no va a ocurrir grandes problemas que creo que esto ocurre en la parte del norte de Perú porque hay se activa, viene la época del fenómeno del Niño, ¿y qué pasa? Uno hace su trazo de su defensa ribereña, porque tiene datos de estudio del 2024, pero viene el fenómeno del Niño el 2026. Y justo el meandro donde uno estaba pues diseñando pues su defensa ribereña, cortó. Y al momento de cortar, el río ya no va a pasar por ahí, sino que va a pasar por otro lado. Entonces, tu diseño, tu trazo, vas a tener que modificarlo. ¿Y por qué pasa eso? Porque, bueno, de repente faltó un buen análisis, ¿no? A nivel planimétrico, es la variación, pues, de la altitud de la pendiente y un análisis multitemporal, ¿no? Según diferentes periodos, vamos a ver cómo cambia la geomorfología de este río, ¿no? Y cuando vienen estos eventos extremos, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente los presento, no voy a ahondar en esto, en este tema sí hay especialistas en esto.
Solo comentarles eso y bueno, aquí mostrarles, ¿no? Uno de los casos. En este caso también pues presentan en esta guía, ¿no? Uno de los resultados que se obtuvo en el río Guayaga y algo que también nosotros nos percatamos, estas tomas fueron realizadas por mi persona cuando trabajaba en el CITA, esto fue con vuelo de dron. Y algo que nos dimos cuenta, esta foto es del año 2019 y este es del año 2020, antes de la pandemia, antes de que ocurra lo de no salir. Eh, ¿Qué pasó? Que ya desde aquí nomás, 2019, ya veíamos que esta zona, nosotros dijimos, mira, esta parte va a cortar, pero aún tenía un ancho de 100, 150 metros, más o menos tenía ese ancho, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, no? Claro, acá vienen las grandes velocidades, ¿no? Como lo mostraba, empieza a erosionar, empieza a erosionar esta parte, ¿no? Las zonas curvas, pues empieza a depositarse esos sedimentos, como ven acá, y aquí también, ¿no? Viene la velocidad, choca acá, viene acá, choca acá, ¿no? Entonces como que se estrangula. Y después, no sé si, creo que ahí hay una preguntita, creo. Escuché el sonido de la pregunta. Ahí me confirmas, José, un favor. Entonces, ¿qué pasó? En el 2020, cuando volvimos a ir a esta zona, nos dimos cuenta de que esta parte de aquí ya había sido cortado, pero no por el río, sino por los centros poblados, por los pobladores. Entonces, como que nosotros nos dio esa curiosidad y empezamos a indagar, y empezamos a preguntar, ¿qué es lo que pasa? Acá hay caseríos. Las comunidades están prácticamente navegan ellos con peque y es tiempo, combustible, son horas del día que tienen que hacer sus actividades. Y cuando ya ven este tipo de estrangulamiento en el río, ellos mismos ya empiezan a cortarlo, por así decirlo, para ahorrarse ese tiempo. Entonces, ya cuando inician esto, cuando viene una gran avenida, ya ingresa con fuerza y erosiona mucho más. Esto ya para este año ya habrá estado cortado, ¿no? Esto ya está cortado, ya prácticamente se forma como una pequeña cocha o paleocauce, ¿no? Entonces es algo muy curioso cuando hay intervención humana, ¿no? Si no hubiera intervención humana, tal vez esto hubiera cortado en el año 2021 o 22, no lo sé, no estoy seguro, ¿no? Pero esto cortó ya prácticamente 2020, finales de 2020, ¿no? O en verano del 2021, ¿no? Sí, Brian, no era una pregunta, era un comentario de Fernando que decía que la rotación y la traslación en esa curva que tú mencionaste, pues también afecta el cauce, ¿no? Interesante lo que mencionas porque eso quiere decir que eh, esto que iba a romperse naturalmente, al final se aceleró por una componente social, por la componente humana. Exacto. Sí, 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 de acuerdo con el comentario de Fernando. Sí, sí, sí. Y es algo muy interesante, ¿no? Que tal vez cuando ustedes hagan estos tipos de estudios, tenerlo en cuenta también, ¿no? Claro, cuando uno hace un proyecto, pues, un expediente en línea base, también viene el componente, pues, social, ¿no? Y ahí es donde uno ya puede tenerlo en cuenta para su planificación, ¿no? Otro de los temas también, ¿no? La guía menciona la parte de hidrodinámica, cómo realizar estas mediciones, ¿no? Mayormente, pues, aquí el objetivo es más que todo el comportamiento hidrodinámico del río, ¿no? ¿No? Conocer la geometría de la sección, las velocidades, el caudal, las velocidades secundarias, los patrones de flujo, ¿no? Esto a lo largo de diferentes secciones transversales en el tramo que estás evaluando, ¿no? Aquí pues te da a detalle cómo tanto instalar tu equipo de ADSP, ellos emplean un ADSP, cómo hacer su calibración, cómo hacer tu planificación, qué tramos evaluar mayormente. Eh, Cuando uno quiere realizar, va a depender del objetivo de tu estudio, ¿no? A veces es recomendable, puedes hacer mediciones en un tramo recto, o si es que quiere ver otro tipo de estudio, cómo evoluciona el meandro en estas zonas curvas, ¿no? Y también es como hacer unas mediciones de batimetría, ¿no? De repente estas secciones aquí en la parte curva es mucho más pegadas, por así decirlo, de repente una diferencia de 500 metros, ¿no? 200 metros, y en zonas ya más rectas, de repente un poco más amplio, ¿no? Entonces, acá te dan los detalles, ¿no? Y algo que está relacionado también con el muestreo de los sedimentos, que pueden ser superficiales o de fondo, también está relacionado bastante con la distribución de las velocidades o el caudal en esta sección transversal, ¿no? Nosotros conocemos muy bien, pues, ¿no? Creo que esto también se emplea cuando uno quiere medir los caudales con un correntómetro, ¿no? Que si tu sección transversal, pues, es homogénea,
pues uno puede establecer, pues, diferentes anchos de forma constante, ¿no? Porque te lo permite. Tu sección es un poco más homogénea, ¿no? Es más estable, entonces uno puede determinar estas distancias, y en una de estas distancias, en el punto medio, ¿no? De estas separaciones, de estas secciones, sacar algún tipo de muestras, ¿no? Tanto de muestras de sedimentos superficiales o de fondo, ¿no? O tal vez dejar tu instrumento para que puedas medir el transporte de sedimentos de fondo, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Pero esto ya cambia cuando tú tienes una sección que es curva, y mayormente cuando es curva tiene esta característica, ¿no? Ya no es recta. Entonces aquí puedes distribuir estas secciones según el ancho o el área igual, es un poquito más complejo, ¿no? Y para esto hay diferentes programas, ¿no? En el cual igual te separa tu sección según el porcentaje que se está distribuyendo a base de tu velocidad o a base de tus caudales, ¿no? Y en el medio de estas secciones o estas áreas, uno puede sacar sus muestras, ¿no? Entonces, también esos criterios te los brinda, ¿no? También otra de las secciones muy importantes en esta guía que les quisiera comentar es sobre los sedimentos suspendidos, ¿no? Y de fondo en los ríos amazónicos, ¿no? Como pueden ver acá, está relacionado con la parte hidrodinámica, y aquí, como les digo, ¿no? Separan el tema de lo que es los sedimentos cohesivos y los sedimentos no cohesivos, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Bueno, aquí pueden ver el equipo pues, que se emplea, ¿no? Y los resultados que se obtienen, ¿no? Como pueden ver acá, según el diámetro, cómo va variando según la profundidad, ¿no? Si es que es un sedimento no cohesivo, los que se encuentran más por debajo del fondo del río son pues prácticamente sedimentos mucho más gruesos de los que están en la parte más superficial, ¿no? Pero esto cambia ya cuando estamos hablando de unos sedimentos muy finos o sedimentos cohesivos, que prácticamente el tamaño tal vez puede ser mínima, pero a nivel vertical puede ser igual. Pero esto creo que está más relacionado con el tema de las concentraciones, ¿no? Entonces, podemos ver acá, ¿no? El tamaño cómo varía, es mínimo acá el tamaño, cómo varía. Acá sí, sedimentos gruesos, ¿no? Sedimentos no cohesivos, y hay una gran variación, ¿no? Y con respecto a las concentraciones, también pueden ver, ¿no? De que las concentraciones en toda la parte vertical normalmente es constante, puede variar un poco, pero ya con los sedimentos gruesos o no cohesivos ya varía, ¿no? Y esto está relacionado a las velocidades también. Nosotros sabemos que a nivel superficial la velocidad son mayores que en el fondo, ¿no? Entonces, también está relacionado a esto, ¿no? Bueno, aquí también podemos ver el transporte de sedimentos, en el cual aquí en la guía pues nos muestra justo una de las autoras de la guía, creo que está aquí, es grato tenerlas aquí en el webinar, ¿no? Eh, pues ya sabrán mucho más de este tema, ¿no? Entonces, ya aterrizándolo con el tema de modelamiento, para ya el uso de GETRAS, de estos parámetros hidrodinámicos y de estos parámetros sedimentológicos, ¿cómo a nosotros nos va a servir como input para realizar nuestros modelos? ¿Cuáles van a ser estos parámetros que son muy importantes? Es decir, acá hay una pequeña ventana en el cual es como una condición de borde de sedimentos, en el cual nos muestra que según la sección donde uno quiere evaluar, puede ser pues tus condiciones de entrada o la zona donde va a iniciar tu flujo, o en alguna zona intermedia, puede ser tu sección para calibrar. Eh, en esa sección nosotros hemos determinado, hemos calculado el caudal. Y aparte de determinar el caudal, nosotros hemos sacado muestra de sedimentos y conocemos la granulometría de este sedimento suspendido. Aparte de eso, ya con un procesamiento de cálculo de transporte de sedimentos, se generan esta curva de calibración de caudales líquidos y caudales sólidos. Y aquí pueden ver uno de los resultados, este es de una tesis, en el cual pues, pueden emplearse diversas ecuaciones semiempíricas, ¿no? O ecuaciones pues, que se emplean en campo para poder determinar que para cierto caudal líquido, qué caudal sólido o qué caudal se está transportando, ¿no? O qué transporte de sedimentos ocurre, ¿no? Y esto puede estar en unidades de kilogramos por segundo,
por metro, y si es a nivel de ancho, se hace una integración y ya tienes kilogramos por segundo, o puede ser toneladas por día. Entonces, aquí, pues, ¿cómo puedes realizar ese tipo de calibración cuando tienes muchos datos? Cuando tú te vas a una sección y haces de repente 2 temporadas, ¿no? De campo, época seca, época de lluvia, o de repente te da la posibilidad de que en un estudio durante 3 años puedas ir en estas temporadas, puedes tener 6 datos, o puede ser un intervalo de cada 2 meses. Mientras más datos tengas, mucho mejor, ¿no? Vas a poder calibrar esta curva. Entonces aquí uno puede emplear diferentes ecuaciones semiempíricas y ver cuál de estas ecuaciones tiene una mejor correlación, ¿no? Y uno puede escoger, miren, una mejor correlación es con la ecuación de Engel, ¿no? O de Alpers, y esto va a depender también de la granulometría, del tamaño, de la velocidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Y uno puede evaluar en estas condiciones, en tu modelo de GET-RAS, si yo ya tengo este caudal que ha sido registrado en época seca y después tengo un caudal que ha sido registrado en épocas de crecida y también tengo sus datos, tengo la concentración, yo puedo obtener esta curva. Es como que un rating curve, ¿no? Una curva como esto de acá, ¿no? Y el modelo me va a interpolar. Para diferente periodo que voy a evaluar en mi modelo, voy a saber para qué caudal, qué transporte de segmento estoy obteniendo. O en concentraciones también se puede tener, ¿no? No necesariamente transporte de segmentos, también se puede tener en concentración. Bueno, y ya para avanzar un poco más, para no hacerlo más largo, aquí, como pueden ver, también en la guía nos muestra cómo se transporta el sedimentos según la forma del fondo, ¿no? Como les decía, ¿no? Bueno, en este caso tuve el privilegio de ser parte del equipo, ¿no? Y realizar estas mediciones, en el cual pues ya es con equipos, ¿no? Equipos que se emplean GPS diferenciales, y este es más que todo enfocado en un método indirecto para determinar este transporte de fondo según la forma del fondo, ¿no? Cómo se transporta las dunas, ¿no? Para eso hacíamos mediciones de forma longitudinal, como si fuera una batimetría, pero de forma longitudinal, y el fondo del río lo discretizábamos. Lo separamos en 3 grandes rangos, ¿no? Como les comenté al inicio, las barras, que son mucho más estables, las dunas, que estos sí están relacionados directamente con los parámetros hidráulicos, y los rizos, que son muy fluctuantes, entonces es muy complicado de poder determinar o pronosticar, ¿no? Cuál va a ser su siguiente movimiento. Entonces, discretizamos estos dos y estudiamos solamente las dunas, ¿no? Y bueno, esto más que todo pues nos servía para poder determinar el transporte del fondo, la velocidad de migración del fondo y sus características morfológicas, ¿no? Y aquí sí me quiero un poquito enfocar, porque esto es muy importante cuando a nosotros nos dan nuestros datos. Cuando pueden ver acá, esta parte de aquí de transporte de sedimentos, hay que tener en cuenta si es que vamos a evaluar, según las ecuaciones que vamos a emplear para el transporte de sedimentos, si solamente vamos a evaluar el transporte de sedimentos suspendido o el total, que sería el de suspendido más el de fondo, ¿no? Entonces, aquí va a depender, si yo voy a emplear una ecuación que solo me resuelve mi transporte de sedimentos de fondo, empleo este transporte de fondo. Si es uno suspendido, solo empleo el de suspendido. Y si es de ambos, que es el total, que también en otras ecuaciones, empleo la suma de los dos. Y para eso, para determinar el transporte de sedimento de fondo, hay dos formas o dos métodos, por así decirlo. Un método directo y un método indirecto. Un método directo es llegar a tu sección transversal, ya has hecho todas tus mediciones, ya sabes dónde vas a dejar tu muestra. Algunos lo dejan en la parte central, o otros adicionan las márgenes, izquierda, derecha, y dejan la muestra. Que este es un Halley-Smith, que es muy bueno, es una forma de método directo para poder determinar, pero tiene algunos inconvenientes. Estos dos métodos tienen tanto su pro y su contra, ¿no? Porque a veces de repente lo dejas en una zona donde es en la parte final de tu duna y puede haber una recirculación, una resuspensión de los sedimentos, como que puede ingresar, puede salir. Tiene sus deficiencias, pero el método indirecto ya prácticamente se utiliza con estos métodos ya del cambio del hecho, pues, con equipos de GPS, levantamiento batimétrico, etcétera, ¿no? Se emplean ya las ecosondas, ¿no? Que también puede tener su deficiencia, ¿no? Este es muy empleado para
lechos de ríos donde las dunas son muy grandes, y esto normalmente lo vemos en los ríos amazónicos. Ya cuando las dunas son muy pequeñas, tal vez te conviene utilizar este método directo, ¿no? Entonces, igual la guía te da todos esos detalles, más a detalles. Brian, Sí. disculpa la interrupción. Hay una pregunta de Fernando que dice, ¿qué significan las variables de la gráfica? Creo que se refiere a la anterior. Creo que a esa gráfica, no sé, Fernando, si Ah, podrías de quizás... repente abrir su, creo que dejé de compartir, ¿verdad? Sí, 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 perdón, sí, perdón. dice que esa gráfica, en la diapo que te quedaste. Ah, en la diapo que me quedé. Ya, a ver un momentito, voy a compartir otra vez. En la que me quedé. En esta de acá. En esa, ¿verdad, Fernando? Esto de aquí son el tamaño del sedimento. Es la granulometría. GeoRAS te da por defecto unos rangos, ¿no? Te lo da por defecto, pero si uno quiere lo puede modificar, ¿no? Aquí yo lo modifiqué, por eso algunos tiene VFC, no recuerdo ahorita exactamente, pero son los nombres, las categorías según el tamaño, ¿no? Del sedimento, que es arena fina, gruesa, grava fina, grava media, ¿no? Entonces, uno puede variar. Y igual, ya cuando se abra el curso, aquí yo les voy a explicar de que, si se dan cuenta, la suma de esto tiene que ser uno. A veces nos ha ocurrido, hemos de repente no hemos discretizado bien, no hemos analizado bien estos datos de laboratorio y aquí nos sale 1.1 y ahí cuando fallaba el modelo, ¿no? O de repente acá tenemos un caudal de 100, por ejemplo, y el transporte de sedimentos era mayor que con un caudal mayor, igualito, ya el modelo explotaba, ¿no? Sí, ya. Entonces, eh, bueno, esto ya el manual también lo detalla, ¿no? Y aparte, como le decía, a nosotros también nos importa es la característica de tu lecho del río, ¿no? Que sería ya la parte del fondo del río, su granulometría también nos interesa, ¿no? Que es muy diferente a la granulometría que se obtiene de los sedimentos suspendidos, que prácticamente en GERRAS sería como una capa, ¿no? Una capita en nuestro río, creamos una capa, decimos que este fondo de río tiene esta granulometría, y aquí ya es por porcentaje, ¿no? Puede ser por porcentaje o también fraccionario, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Cómo varía esta granulometría, ¿no? Estos datos son obtenidos en campo para una cierta sección, ¿no? Y como les digo, estos son los diámetros, ¿no? Los diámetros que pueden variar, y este está relacionado bastante, ¿no? Con el laboratorio, ¿no? El porcentaje que pasa. Esto uno lo puede modificar también. O puedes emplear la discretización que se hace en laboratorio, ¿no? Ya va a depender de cada uno. Bueno, en la parte ya del modelo en sí, nosotros, aparte de estos datos, ya conociendo estos datos, también vamos a tener que realizar algún tipo de modificaciones, pruebas de sensibilidad de algunos parámetros o algunos coeficientes de tolerancia, ¿no? Para realizar nuestro transporte de sedimentos. Esto ya lo voy a explicar más a detalle cuando se haga el curso, pero algo que sí les quiero recalcar es que como les decía, ¿no? El modelo hidrodinámico, el modelo morfológico, GETRAS emplea ecuaciones de gobierno, ecuaciones de conservación de masa, ecuaciones de momentum, en el cual pues se emplea estas simplificaciones de las ecuaciones de Navier-Stokes, como la RANS, ¿no? Las LES. Nosotros nos basamos en el tema de RANS, pero dentro de estas ecuaciones hay muchas terminologías, ¿no? Que tienen en cuenta, pues, efecto Coriolis, variación a nivel altitudinal, las rugosidades, velocidades primaria, secundaria, esfuerzos cortantes, variación de presión, etcétera. Tiene muchos rangos, pero cuando nosotros queremos resolver ya nuestro modelo, y también se emplea en las consultorías, ¿no? En estudios, ¿no? Para línea base o ingeniería, te recomiendan, ¿no? Que emplees estas ecuaciones originales, ¿no? Las que tienen en cuenta todas estas variables, ¿no? Va a depender, ¿no? Si estás haciendo un modelo en el río Tumbes, estás cerca de la línea ecuatorial, no necesitas emplear el parámetro de efecto Coriolis, ¿no? Pero si estás ya muy alejado, puedes emplearlo, ¿no? Entonces, bueno,
para avanzar, ¿no? El GETRAS pues tiene varios solvers o tipo de ecuaciones para resolver esto de aquí, y a grandes rasgos les quiero comentar estos cuatro, en el cual los métodos de solución es sobre el Shadowwater Equations, ¿no? Que es resuelto a través con el Lagrangiano, ¿no? O que resuelve, pues, prácticamente todos los términos de la ecuación, ¿no? Como tal, emplea todos los términos. Emplear este solver es mucho más complejo, ¿no? Pero de repente tenemos el estricto, ¿no? Que es ya prácticamente si con otro tipo de resolución numérica, esta ecuación, en el cual pues la capacidad de cómputo es mucho mayor, ¿no? Pero nos va a resolver esto, ¿no? Como les digo, emplear estas dos ecuaciones va a depender ya de tus pruebas de sensibilidad, va a depender también de cuántas resultados previos hayas obtenido, ya tengas claro tus parámetros, ya tengas ya calibrado tu modelo hidrodinámico, entonces ya puedes emplear estos modelos para el transporte de sedimentos, que es muy recomendable porque aquí es donde se activan tus modelos de turbulencia, como le decía, que es una turbulencia promediada, pero puede ser promediada de forma longitudinal o transversal, pero es recomendable emplearlo para un modelo de transporte de sedimentos, ¿no? O también que hay otro tipo de solución, que es la LIA, que mantiene algunos términos de inercia o de esfuerzos cortantes y otros los simplifica, ¿no? Y el más simple es el diffusion wave, ¿no? O onda difusiva, en el cual si uno quiere modelar transporte de sedimentos no es recomendable utilizar esto. Pero si quiere hacer modelos previos antes de calibrar tu modelo hidrodinámico, puedes emplear este de acá, Diffusion Wave, ¿no? O va a depender también de tus objetivos, de tu estudio, ¿no? Acá un poquito de cómo está, cómo resuelve GETRAS esta ecuación, ¿no? Esta es la forma más simplificada, ¿no? Variación del volumen, los flujos difusivos, ¿no? Fuentes internos, que es coeficiente de Manning, o aportes externos de caudales, ¿no? Algo que también es importante cuando realizas tu modelo es la estabilidad del modelo, ¿no? Para eso está relacionado el time step o el tiempo de cómputo, ¿no? Según cómo va a variar. Y esto se relaciona directamente con el número de Courant, ¿no? Un número de Courant es esta formulita. Como pueden ver acá, tiene un valor de eso. Es adimensional, 5, 3, 1, y esto va a depender, ¿no? Si es 5 es porque estoy trabajando con onda difusiva, si es 3 es porque estoy utilizando el lagrangiano, o si es uno si es el estricto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se emplea este tipo de ecuación para GETRAS, ¿no? Porque resuelve de una forma implícita sus ecuaciones, ¿no? No necesito conocer un valor hacia adelante como hacia atrás para poder resolver mi siguiente paso, ¿no? Como es una solución numérica, de forma implícita de los datos que ya conozco, puedo obtener mis datos siguientes, ¿no? Entonces, esto es muy importante, esto ya lo voy a explicar a detalle cuando se vea el tema de los parámetros de sensibilidad, la sensibilidad de los parámetros, que va a depender también de tu mallado, ¿no? El modelo, tú creas tu geometría, esta geometría va a depender del tamaño de tus celdas, el tiempo que va a pasar, las velocidades que se generan en estas celdas. Entonces uno puede decir, mira, si tiene mayor velocidad, disminuye el tiempo, entonces mis celdas podría ser mayor, ¿no? Y así, uno ya va viendo eso ya con las pruebas, ¿no? Y finalmente, para calibrar tu modelo hidrodinámico, bueno, en grandes rasgos, ¿no? Nosotros modificamos los coeficientes de Manning, que está relacionado con la rugosidad del fondo del lecho, ¿no? Que puede ser según la planimetría, hay tablas, según el libro de Shaw, hay tablas según en las márgenes, si hay vegetación, cómo es el río, se le asigna un valor que puede estar entre 0.025 a 0.035, ¿no? O a más, ¿no? Va a depender también de la rugosidad del lecho, si las dunas son muy grandes, como el río Amazonas, emplearía un mayor coeficiente de Manning, a diferencia del de Guayaga, ¿no? Que las dunas son un poco más pequeñas, a diferencia. O según el año hidrológico. Ahora GETRAS ya tiene esa modalidad de poder tener un coeficiente de Manning dinámico, ¿no? Porque en épocas de crecidas, como aumentan las velocidades, estas dunas o esta rugosidad del lecho va a aumentar, aumenta el tamaño, puede transportarse grandes dimensiones, ¿no? Grandes distancias, perdón. Y ahí tú tendrías tu calibración del modelo, ¿no? Y como les decía, algunos comparan la altitud o el nivel del agua, ¿no? Relacionan de tu simulación con los datos que has obtenido o con manchas, de repente es de una avenida, quieres hacer calibrar un modelo de hiperconcentrados en el cual solamente para esta avenida se va a trabajar, pero no puedo medirlo porque está vacío en la quebrada, ¿no? No se ha activado. Ah, ya, pero veo la mancha, hasta dónde he registrado, ¿no? O con velocidades, ¿no? Eh,
Bueno, ya cuando tienes calibrado tu modelo hidrodinámico, ya empiezas a hacer tus pruebas de los parámetros o los coeficientes de calibración para tener tu transporte de sedimento. Este es uno de los resultados que he obtenido, uno de los trabajos, en el cual ven, ¿no? La comparación de estas tres ecuaciones semiempíricas, ¿no? Con mis datos de campo, cuál es el que se relacionan con el transporte de segmentos? Y aquí veo, ¿no? ¿Cuál es el que tiene mejor coeficiente de correlación? Eh, y aquí puedo hacer estas modificaciones. Bueno, esto ya lo voy a comentar más adelante. Uno puede modificar y ver cómo varía el transporte de sedimentos, ¿no? El primero está relacionado a que si incremento ese factor, incrementa el transporte de sedimentos, y si es que incremento ese factor, disminuye el transporte de sedimentos, ¿no? Uno está relacionado a la movilidad crítica del fondo y otro está relacionado al transporte de sedimentos. Entonces, uno puede hacer estas modificaciones. Va a depender también de la ecuación que se va a emplear, ¿no? O también, en vez de evaluar tu transporte de sedimentos, evalúas el fondo, ¿no? Del río. Si tú ya tienes varias mediciones, tú haces tu modelo y haces un merge, ¿no? Si es que mi simulación tiene la misma configuración de lo que se ha registrado en campo, ¿no? Pero si es que evaluamos ya modelos a nivel planimétrico o 2D, también se puede evaluar las zonas de deposición y las zonas de erosión. Como pueden ver acá como resultados, nos dice que hay rojo. ¿Por qué? Porque tal vez en esta zona el cauce es mucho más angosto y hay una mayor erosión en el lecho del río, pero en esta zona donde las velocidades son menores y ya no es curvo, se deposita el sedimento, ¿no? Entonces uno puede evaluar. Si se da cuenta, este tiene coherencia porque en la zona curva es donde ocurren estas erosiones en las márgenes, ¿no? Mientras que en las zonas donde ya se deposita, pueden ver esta deposición, ¿no? Y acá también podemos evaluar, ¿para qué es importante esto? Cuando uno quiere, no sé, establecer la cota de tu corona del dique o de una obra o infraestructura hidráulica, uno pues determina, ¿no? Mira, para un nivel hidrodinámico, eh, es tanto, pero si yo hago un modelo de transporte de sedimentos, de repente en esta zona se ha depositado, entonces tengo que incrementar el nivel de la corona. O de repente ha erosionado mucho y la parte de la base voy a tener que hacerlo más profundo. Entonces, haces una evaluación de cómo varía el nivel de un modelo hidrodinámico y el nivel de un modelo de transporte de sedimentos, ¿no? Bueno, y estos son algunos de los resultados que obtuve en mi modelo, en mi trabajo, en mi tesis de la maestría, de cómo varía el transporte de sedimentos y a nivel del lecho, ¿no? Como les digo, son pruebas, ¿no? Que se ha obtenido y eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tienen ahí alguna consulta. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias de verdad por tu tiempo. Sabemos que andas con una agenda bastante apretada. Eh, Sabemos también de que... perdón, quería compartir mi pantalla, pero no se ve. Pero bueno, em, no sé por qué se ve verde mi webcam, pero bueno. Sabemos que, bueno, en una hora es complicado poder mostrar todo todos sus conocimientos sobre modelamiento y la parte teórica, ¿no? Sobre todo. Y es por eso que en la consultora Barlovento, Brian va a dictar un curso de 24 horas lectivas, ¿no? Un curso completo de la parte teórica y de la parte práctica del uso de este modelo GRAS, enfocado especialmente en el área y el estudio de los sedimentos, tanto el preprocesamiento, el procesamiento, el postprocesamiento y la interpretación de sus salidas, que es lo más importante para sus estudios. Información a detalle sobre costos, horarios, sobre el curso completo que va a dictar Brian, se va a estar enviando al grupo de WhatsApp a más tardar el día lunes, pero empezaría el día 4, sábado 4 de abril, sábados y domingos, por la mañana, ¿no? Ese es el horario tentativo. Y bien, dicho esto, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Voy a empezar yo con una pregunta algo quizás teórica, para los que quizás digamos, no somos muy especialistas en este campo, pero habías mencionado un poco de que los sedimentos eh, transforman la geometría del cauce del río, ¿no? Del fondo. Obviamente, claro, eso se entiende, pero la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le toma, digamos, a los sedimentos transformar esta geometría? Claro, debe haber un rango y depende seguramente de muchos parámetros, pero digamos es meses, estamos hablando de meses o estamos hablando de años.
Sí, buena pregunta, José. Mire, en sí, cuando uno compara un modelo hidrodinámico y uno morfológico, la capacidad de cómputo varía y el tiempo computacional también. Puede ser una escala entre 1 por 3 a 1 hasta por 10. ¿No? Como decir, ¿no? De mi modelo hidrodinámico que voy a realizar en un día, que me resuelve en un día, tal vez con un modelo morfológico me demore entre 3 a 1 semana, ¿no? 3 días a 1 semana, puede ser. Pero para eso también GeoTradas tiene algunos artificios, por así decirlo, para que se acelere este análisis de cómputo, ¿no? De repente, con el mismo intervalo que resuelve la parte hidrodinámica, no quiero que en ese mismo intervalo resuelva el segmento, sino cada 5. Entonces, cada 5 iteraciones de flujo del agua, recién me integre la parte de segmentos. O de repente hay otras opciones en las cuales yo puedo hacer una aceleración morfológica. Ya son partes ya del mismo programa, ¿no? Que tiene exclusivamente GEDRAS, ¿no? Y que otros programas también lo tienen, ¿no? Hay muchos programas, Flow 3D, Iber, Telemac, hay muchos programas, ¿no? Que se enfocan en esto también. Entonces va a Ah, depender también. Ujú. gracias por la respuesta, Brian. Chicos, si alguno más dentro de los que están presentes tiene alguna consulta, por favor, no duden en simplemente encender su micrófono y hacer la consulta, ¿no? Había una consulta, bueno, de Manuel Silvestre que dejó en el chat de comentarios. Él dice, el modelado de sedimentos en suspensión incluye las partículas cohesivas y no cohesivas. Imagino que la pregunta va directamente para este modelo de HEC-RAS, ¿no? Ujú. Sí, mira, va a depender si es que tú lo restringes, ¿no? Como decir, lo recomendable es que trabajes solamente con sedimentos no cohesivos. Entonces, no sé si vieron ahí la tablita en la cual nos pedía la granulometría del lecho, ¿no? Del fondo del río, los tamaños, ¿no? Entonces, uno a veces, para que pueda agilizar tu modelo, no emplea todo el rango, sino a partir de los segmentos no cohesivos, ¿no? Que es de 62,5 micrómetros, y a partir de ahí empieza a llenar, que de repente el porcentaje no es 1, no es 0, no empieza de 0, de repente es 15. Ah, bueno, lo coloco. Ahora, si es que yo quiero emplear el tema de cohesivos, hay una opción para resolver segmentos cohesivos, pero te da la probabilidad, esa selección, ¿no? Si yo quiero que estos segmentos cohesivos se resuelvan con estas ecuaciones que también se emplean para los segmentos no cohesivos. O si es que quiero ser mucho más a detalle, ya son parámetros de laboratorio que uno tiene que tener con el tema de floculaciones, de electroestática, viscosidades, etcétera. Ya es mucho a detalle que yo, la verdad, todavía no lo he experimentado, todavía no lo he manipulado mucho, por así decirlo, ¿no? Pero sí, se puede hacer por defecto, ya está incorporado, pero la recomendación es que no lo uses, no lo emplees, ¿no? Gracias, Brian, por la respuesta. También mencionar, ya pude arreglar la cámara, por Ujú. fin, mencionar de que todos los que se han registrado a este webinar y han asistido al webinar el día de hoy, tienen 50% de descuento para poder estar presentes en el curso, optar por este curso completo que va a dictar Brian que empieza el 4 de abril. Em, Simplemente, una vez que se envíe el temario el día lunes, a más tardar, se ponen en contacto a la interna con el WhatsApp corporativo de la consultora Barlovento y solicitando este beneficio, ¿no? El 50% de descuento por haber asistido a este webinar. ¿Alguien más tiene otra consulta para aprovechar el tiempo del ponente, por favor? Igual si de repente más adelante tienen alguna duda, pueden escribirme a mi correo, ¿no? No hay problema. O en el WhatsApp, también estoy en el WhatsApp, me pueden escribir, no hay ningún tipo de problema. Más bien por ahí, José, si de repente por el corto tiempo, no sé si de repente ya las próximas consultas que tengan, me pueden escribir al interno. Sí. Sí, y de repente la fotito, ¿te parece si de repente los que puedan prender su cámara nos podamos tomar una foto? Ah, sí, Y cierto. Sí, por favor, chicos, a ver si pueden encender sus cámaras, los que los que están puedan, presentes, para tomar una foto. los que puedan, si no, y una fotito tomamos. Mucho gusto, mucho gusto. Está Elisa, hola Elisa, después de tiempo.
Tengo aquí mis compañeros también que han trabajado conmigo en el CITA. Qué bueno, ahí tengo ahí, mira. Bonito, gracias, gracias por asistir. Ok. Listo, tú me dirás, Sí, uno, dos, tres. Listo, ya tomé la foto. Ok, Brian, nuevamente te agradezco por tu tiempo, ¿no? Convocarte un sábado en la noche, yo sé que es complicado. Te agradezco realmente por tu tiempo. Gracias por todos los conocimientos que nos has brindado, muy, muy importantes, la verdad. Y bueno, vamos a estar publicando más webinars. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, en el grupo de WhatsApp también. Vamos a estar publicando más webinars sobre medio ambiente, clima, hidrología. Y bueno, eso es todo, ¿no? Eso sería todo. No se olviden, vamos a estar publicando el temario del curso completo que va a dictar Brian, que va a empezar el 4 de abril, sábado. Y todos los que han asistido a este webinar tienen el beneficio del 50% de descuento. Ok, chicos, entonces conmigo será hasta el siguiente webinar como su moderador. Y gracias nuevamente, Brian. Buenas noches con todos. buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias, chicos. Hasta Hasta luego. luego.